Edmund Husserl nace en la mitad del siglo XIX, pero el impacto de su obra filosófica es en el siglo XX. Nace en medio del triunfo en el siglo XIX de lo que ha sido conocido a lo largo del siglo XX como el naturalismo o el positivismo decimonónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se da el triunfo de las ciencias naturales y el descrédito de la metafísica y de la filosofía tradicional. La filosofía, la metafísica, queda fuera de consideración en la mayor parte de la academia europea, pero al trabajo filosófico se le deja un par de tareas subsidiarias, es decir, de servicio a la ciencia. Este es el clima. En ese clima, las ciencias humanas, las ciencias de la cultura, las ciencias sociales, todas tienen que, de alguna manera, ser medidas de acuerdo al paradigma de las ciencias físicas. Es decir, las ciencias físicas se supone que tienen verificación, tienen resultados, tienen aparatos de medición, son además ciencias que se rigen de acuerdo a una causalidad digamos, determinada y determinista, de modo que se puede predecir. Entonces, esta concepción de la ciencia, la que triunfa en el siglo XIX. Ahora, la filosofía tiene que ser una teoría del conocimiento, una lógica o una teoría de la ciencia, pero no una teoría de la realidad. No tiene que decirnos nada respecto a la realidad. Se comienzan a relegar entonces las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, y si quieren llamarse ciencias, tienen que de alguna manera imitar a las ciencias físicas. Muy bien. Sin embargo, el clima también del siglo XIX es que hay una reacción contra este avance de las ciencias físicas y este intento de invadir las ciencias humanas con el criterio de las ciencias físicas. Hay una reacción, y esa reacción viene de los defensores de las ciencias humanas, y de las ciencias sociales, de las ciencias del espíritu o ciencias de la cultura, ¿no? Hay una reacción, esa reacción viene de los neocantianos, de los criticistas. Husserl nació en 1859 y murió en 1938, o sea que nace y muere, vive precisamente en el cambio de siglo, ¿ya? Su obra principal, la obra que lo lanza a la fama, es una obra que él publica entre 1900 y 1901, Las Investigaciones Lógicas. Y lo que caracteriza a esta primera obra, que es en realidad una obra de fundamentación filosófica de la lógica, lo que caracteriza a esta obra es que en esta obra Husserl toma partido contra los naturalistas y fisicalistas, porque estos naturalistas, estos positivistas, normalmente consideran que el conocimiento es un conocimiento empírico, un conocimiento a posteriori, y en el caso de la lógica, en el caso de la matemática, se trata de un conocimiento a priori, ¿okay? Entonces, él critica a una tendencia naturalista que se llamó en el siglo XIX el psicologismo lógico, que era un naturalismo, una manera de explicar la emergencia de los conceptos lógicos, de los principios lógicos, como el principio de identidad, de contradicción, el tercio excluido, etc., como una derivación empírica de procesos empíricos psicológicos, psicologismo lógico. Entonces Husserl, digamos, tratando de dar una nueva fundamentación a la lógica, primero critica el psicologismo lógico y con eso critica a todos los positivistas del siglo XIX. Pero el segundo tomo llamó la atención, porque en el segundo tomo, donde habla de las investigaciones sobre una teoría del conocimiento, él dice, ok, ya hemos probado
que la lógica, al igual que la matemática, sus contenidos son a priori. A esos contenidos a priori yo los llamo ideales, es decir, no son algo psíquico. Lo psíquico es algo que pertenece a la naturaleza, está unido con lo físico, ¿ya? Esto se trata de contenidos, contenidos conceptuales. El contenido conceptual, el contenido de un proceso psíquico, de un concepto, de un proceso de concebir o de un proceso de juzgar, el contenido, la proposición o el concepto no son algo físico, no son, como dirían hoy algunos, eventos mentales, no lo son, porque los eventos mentales son psíquicos y están unidos al cuerpo, pertenecen a la naturaleza psicofísica en todo caso, ¿ok? Son contenidos. Entonces, todo el ámbito de la lógica, de la matemática es de orden, él le dio el nombre, ideal. Y hay un modo de acceder a eso que no es la percepción sensible ni la sensibilidad. Tenemos una capacidad de aprehender esos contenidos, ¿ya? Una capacidad de aprehender esos contenidos que es similar a la percepción sensible, pero no es percepción sensible, ¿ya? Yo capto esto y a través de mi percepción sensible capto el libro, capto algo físico, que además tiene una característica X, tiene páginas, etcétera, tiene letras, ¿no es cierto? Pero también sé que este objeto físico es un libro. Y el concepto libro es un concepto, es un contenido de carácter ideal. ¿Ok? Ahora, está bien, son contenidos ideales. Y sin embargo, somos seres de carne y hueso, psicofísicos, y a través de nuestros procesos cognitivos psicofísicos aprehendemos, captamos, conocemos esos contenidos, así como conocemos en el sentido de percibir cosas físicas, ¿no? A través de la sensibilidad, captamos a través de la mente. Entonces ahí empieza todo y ahí nace su movimiento. Su movimiento se llama el movimiento fenomenológico, ¿ok? Y este movimiento fenomenológico tiene un desarrollo de 3 décadas, en realidad, hasta casi 4 décadas, hasta el momento en que él muere en 1938. Pero su movimiento tiene un impacto que dura a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI.